Mater y Magistra, Madre y Maestra. El Papa Juan XXIII era un nuevo soplo en la Iglesia, la presencia del Espíritu Santo moviéndose en él, que ahora es San Juan XXIII. Ahora miremos a sus aportes a la doctrina social que están en dos encíclicas importantes. Primero, reconocer que es un papa de excepcional coraje. Fue elegido en 1958 con una edad avanzada como una papa de transición. Sin embargo, movido por el Espíritu Santo que le iluminó durante su oración personal en la semana de oración para la unidad de los cristianos, él decidió llamar el Segundo Concilio Vaticano, que va a ser un nuevo soplo de renovación en toda la Iglesia. Es un papa muy amado por todos con su sonrisa y su alegría, y por eso fue conocido como Papa Bueno. Mater y Magistra, Madre y Maestra, es su encíclica de 1961 que abarca los temas económicos y sociales. Está emitido para celebrar los 70 años desde el primer encíclica social Rerum Novarum. Igual que hizo su sucesor Pío XI en 40 años, Juan XXIII va a comenzar mirando a los aportes más importantes de Rerum Novarum, y él señala los siguientes. El primer aporte de Rerum Novarum es que el valor del trabajo no está basado simplemente en una calculación económica, sino en la ley de justicia. No está basado simplemente en la mercancía, sino la retribución al trabajador tiene que estar basada en la justicia. Luego, la reflexión de Rerum Novarum sobre la propiedad privada, que mientras que señala que es un derecho natural de la persona, también dice que lleva una función social. Entonces el derecho de posesión es distinto que el derecho de uso. Un tercer aporte del Rerum Novarum, señalado por Juan XXIII, es que el Estado no puede permanecer al margen de las actividades económicas. De nuevo, un rechazo a la actitud de laissez-faire de dejar que la economía funcione solo. Luego, existe un derecho natural de los trabajadores de formar sindicatos. Es un aporte importante de Rerum Novarum. Y finalmente, el Papa señala las relaciones deben fundarse en los principios de solidaridad humana y cristiana fraternidad. Después de analizar los aportes de Rerum Novarum, Juan XXIII señala 3 áreas de preocupación para el mundo de hoy. Primero son las desigualdades dentro de los países industrializados y sobre todo entre diferentes países. Como señala el gráfico al lado derecho aquí, hay una enorme diferencia del consumo de los bienes entre países desarrollados y los en vía de desarrollo. Y esto es lo que él señala como una gran preocupación, estas desigualdades. Estas desigualdades significan que no han llegado los frutos de la tierra a todos, y también que hay un enfrentamiento entre capital y trabajo o labor
que está ampliado y causa enfrentamientos entre los mismos pueblos. Estas son consecuencias de estas inmensas desigualdades. Una segunda preocupación son los cambios científicos y técnicos, que el Papa dice que a pesar de ofrecer grandes oportunidades, también pueden resultar en amenazas si no solucionan el problema de las desigualdades. Elocuentemente él dice lo siguiente: las desigualdades entre los pueblos es el problema tal vez mayor de nuestros días, ya que no es posible una paz duradera y fecunda si las diferencias económicas y sociales entre ellos resultan excesivas. La tercera área de preocupación es lo que él llama el fenómeno de la socialización. Y por este término él quiere subrayar una toma de conciencia de que el mundo es interconectado, es decir, interdependiente. Lo que sucede en un país va a afectar a otros países, todo en estas relaciones económicas y sociales. Hoy, con el fenómeno de la globalización y los tratados de libre comercio siendo temas del día, somos más conscientes de esta interdependencia. El Papa Juan XXIII señaló esto en el año 1961, mucho más antes de que el mundo se daba cuenta de este fenómeno. Es una idea también que brota nuevo por la doctrina social para hablar del bien común universal. Los documentos anteriores hablaron del bien común, pero con una mirada a un país. El Papa Juan XXIII, tomando en cuenta esta interdependencia, dice que hay un bien común universal que tomemos en cuenta. ¿Cuáles son los criterios para guiarnos en este proceso de socialización o interdependencia? Primeramente, la necesidad de una sana concepción del bien común. En este documento tenemos la primera definición de este término bien común, donde él dice: es todo un conjunto de condiciones sociales que permiten a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección. El segundo criterio es la libertad y autonomía de los cuerpos intermedios. Este se refiere al principio de subsidiariedad que hemos explicado en 40º año. Y el tercer criterio es el respeto a las personas y su participación en asociaciones, es decir, el derecho a formar sindicatos y asociaciones entre personas de mutuo intereses. Y otro criterio es la efectiva coordinación por parte del Estado. El Estado tiene un deber de promover el bien común y de mirar al mundo interdependiente. A la luz de esto, el Papa señala que el rol del Estado tiene que ser ampliado, porque necesita atender una nueva situación. En referencia a esto, él subraya que el Estado tiene que fomentar, estimular, ordenar, suplir y completar la iniciativa privada. Dice él que los gobiernos ejerzan en el campo económico una acción multiforme mucho más amplia y más ordenada que antes. Un rechazo a la actitud de laissez-faire, pero siempre respetando la subsidiariedad. Luego hace una reflexión sobre el trabajo humano, comenzando con el salario del trabajador.
Así continuando la tradición que ya hemos visto desde Rerum Novarum, es decir, la condición mínima es un salario suficiente para hacer frente con dignidad a sus obligaciones familiares. Después de cumplir esta condición mínima, ¿qué sería un salario justo? Y este se basa en varios criterios. La efectiva aportación del trabajador a su empresa, la situación financiera de la misma empresa y las exigencias del bien común, principalmente para obtener el máximo nivel de empleo en la sociedad. Luego él hace recordar que el bien común tiene que ser una mirada al bien común universal. Luego se reflexiona sobre la distribución de los frutos del trabajo. Y él dice lo siguiente: la prosperidad económica de un pueblo consiste más que en el número total de los bienes disponibles, en la justa distribución de los mismos, de forma que quede garantizado el perfeccionamiento de los ciudadanos, fin al cual se ordena por su propia naturaleza todo el sistema de la economía nacional. Aquí se refiere el Papa a otro principio importante de la doctrina social, que se llama el destino universal de los bienes, que quiere decir que todo lo creado por Dios pertenece a todas las personas en el mundo. Tenemos que asegurar que los bienes creados en el mundo llegan a todos y no simplemente terminan en las manos de pocos. Este es el destino universal de los bienes. Luego el Papa subraya que hay una subordinación de la economía al hombre, es decir, la economía es para servir al hombre y no al revés. Él dice: si el fundamento y las estructuras económicas ponen en peligro la dignidad humana del trabajador, o debilitan su sentido de responsabilidad, o le impiden la libre expresión de su iniciativa propia, hay que afirmar que este orden económico es injusto, aun si caso de que la riqueza producida en él alcance un alto nivel. Por eso él da un fuerte apoyo a los sindicatos para asegurar la dignidad humana. Su reflexión sobre la propiedad privada sigue lo anterior dicho por León XIII y Pío XI. Primeramente, la necesidad de difundir la propiedad privada entre todos y no en las manos de pocos. Y segundo, la compatibilidad de la propiedad privada y la propiedad pública. Las dos cosas pueden existir para asegurar el bien común. Pero él va a añadir algo más novedoso, diciendo que la función social de la propiedad es una aplicación del destino universal de los bienes. Es decir, el deber social se basa también en este principio del destino universal de los bienes. Este principio que crea que Dios es el creador de todo, y por lo cual en el plan de Dios todo debe llegar a todos y no a pocos. Esta es la responsabilidad social que forma una hipoteca, se puede decir, a la propiedad privada. Luego, basándose en estos principios de interdependencia, él habla de la comunidad de los pueblos del mundo, que significa más que simplemente son interdependientes.
Es un concepto ético jurídico que concibe las relaciones en términos de igualdad. Es decir, todos los pueblos del mundo son iguales y deben ser tratados así. Y de esto va a brotar algunas conclusiones. Primero, es un deber de asegurar que el desarrollo llega a todos los pueblos y no a unos pocos. Segundo, es reconocer una verdadera comunidad de naciones, algo que se refleja en la Organización de las Naciones Unidas. Tercero, la existencia de un bien común universal que abarca más allá de las fronteras un solo país. Y finalmente, naciones ricas están obligadas moralmente a ayudar a los países subdesarrollados, lo que hoy en día llamaríamos en vías de desarrollo. Finalmente, en Mater Magistra tenemos una metodología para poner en práctica los principios de doctrina social de la Iglesia. Es decir, para traducir en realizaciones concretas los principios y las directivas sociales, se procede a través de tres fases: ver, juzgar y actuar. Primero es ver la realidad, entender la realidad con el uso de las ciencias y la lógica. Luego, juzgar esta realidad a la luz del plan de Dios, la palabra de Dios. Lo que Dios quiere por la humanidad es el criterio para juzgar la realidad y ver dónde tenemos que cambiarlo. Y esto nos lleva a actuar, participar en la construcción del reino de Dios en la tierra para que el mundo sea más justo, que el mundo sea más fraterno. Esta metodología de ver, juzgar y actuar que señala el Papa en este documento va a tener mucha influencia en la reflexión teológica en toda América Latina.